Saludo con afecto a aquellos que no he tenido la oportunidad de poder saludarlos. Que Dios los bendiga, el resto ya los saludé. Y en particular el texto que nosotros vamos a trabajar no está en el Salmo 119. No, está en el Salmo 23, pero se relaciona íntimamente con el Salmo 119. Por esa razón leímos el Salmo 119. Así que busquen el Salmo 23. Y creo que hoy día tenemos visitas. Hay un joven ahí que nos visita, que es de Alemania, estuvimos contando. ¿Él es, no es cierto? Sí. Él es el joven que es de Alemania, que el Señor lo bendiga. ¿Hay alguien que habla alemán? Dijo que hablaba inglés, como tratando de ser algo. ¿Y hay otra visita que me está acompañando? ¿Solo la única? Ah, y tres. Que el Señor los bendiga grandemente. ¿Son chilenos? Bien. Nosotros, yo les voy a contar, para los que no me conocen, y para la visita, yo aquí en la novena iglesia soy pastor titular, pero soy, ¿cómo se llama? Se le dice presidente consistorio. No estoy todos los domingos con la iglesia y cumplo otras funciones pastorales en la cuarta iglesia donde soy pastor adjunto. Y allá en la cuarta iglesia tenemos una particularidad. Y la particularidad es que participan regularmente en la cuarta iglesia hermanos de Haití. Por lo tanto, nosotros en la cuarta iglesia leemos los textos bíblicos en francés, porque es un idioma formal, y leemos la Biblia en español, para poder también hacerlos partícipes de lo que es el culto. Yo no voy a hacer lectura completa del Salmo 23, ¿ya? No voy a hacer lectura completa del Salmo porque generalmente conocemos el Salmo y vamos a ir trabajando el Salmo. Pero sí voy a hacer lectura del versículo 1 del Salmo, que dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en inglés es: the Lord is my shepherd, I will not want. Para que entiendan mi hermana ahí. Así que oremos. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, hoy día por medio de tu gracia. Necesitamos, Señor, que tú te manifiestes plenamente hoy día, que transforme nuestros corazones y que salgamos de aquí completamente distintos para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿En qué se relaciona? Una pregunta retórica. ¿En qué se relaciona el Salmo 119 con el Salmo 23? La respuesta es bien simple. El Salmo 119, que es el salmo más extenso de la Escritura y a la vez es el capítulo más largo de la Escritura, es el salmo que nos habla acerca de la Biblia, nos habla acerca de la Escritura, y ese es el trasfondo de todo el Salmo 119. Pero voy a agregar otra información más. Nosotros hoy día estamos terminando, ¿cierto?, de celebrar como fin de semana el mes de la Biblia. El mes de septiembre es el mes de la Biblia. Pero también el próximo domingo comienza la conmemoración y celebración del mes de la Reforma. Y aquí se da una situación bastante particular, porque la Reforma protestante tiene su inicio, su fondo y su trasfondo en la Escritura, y tiene su fondo y su trasfondo en reencontrarse nuevamente con el Evangelio de la Gracia. Es así como Lutero encuentra en la biblioteca de la universidad, literalmente encadenada a la Escritura porque no había acceso a ella, encuentra la Biblia. Y es ahí donde Lutero encuentra paz, tranquilidad, y Dios lo llama y transforma su corazón por medio de los textos de la justificación por la fe. Entonces es bien interesante de que la Reforma protestante se mueve y se desarrolla en torno a la Escritura. Y el Salmo 119 que leyó nuestra hermana nos habla de la Escritura y nos habla de cuán importante es el estudio de la Escritura, de cuán importante es refugiarnos en la Escritura, de cuán importante es crecer en el conocimiento de la Escritura, porque en el conocimiento de la Escritura conocemos a Dios y conocemos de su gracia, de su amor y de su salvación para con nosotros. Y el Salmo 23 es un salmo de descanso, de paz y tranquilidad que se fundamenta en la Escritura. Entonces, la relación está en la siguiente. Los reformadores del siglo XVI vivieron distintos sucesos. Vivieron sucesos que fueron llenos de alegría,
porque era el Evangelio de la gracia la que iba transformando corazones e iba nuevamente volviendo a las personas a la Escritura y volviendo a las personas a Dios. Pero también vivieron tiempos de conflicto y momentos de agonía, de tristeza, y enfrentaron y vivieron la muerte amando y atesorando el Evangelio de la gracia. Así nos cuenta la historia de un personaje que es el reformador belga Guido de Bresse. Guido de Bresse, prisionero, escribe una carta muy hermosa a su esposa y le dice que por la soberanía y gracia del Señor está en la cárcel y que tiene paz y tranquilidad porque el Dios de la gracia está con él y va a estar con ella. Y escribe una carta antes de los sucesos de la muerte, en la prisión, de paz y tranquilidad, porque él descansaba en Dios y descansaba en la gracia de Jesucristo revelada en la Escritura. Así también Martín Lutero escribe un himno que se llama Castillo Fuerte, porque entiende que Dios es su protección, que Dios es su castillo fuerte, y ahí donde tiene tranquilidad y donde tiene paz. Y así distintos himnos de nuestro himnario que reflejan estos sucesos de conflicto en los cuales a veces nosotros los vivimos y cuando los reformadores también vivieron anteriormente. Entonces, hay una relación intrínseca justamente entre lo que es Reforma Protestante y el Salmo 23, y lo que es la Escritura también con el Salmo 23, obviamente porque el Salmo 23 está en la Biblia, de una obviedad gigantesca. Pero tenemos que entender esa relación. Y vamos a hablar acerca del Salmo 23, pero vamos a ir observando el Salmo de una forma bien particular. El rey David, quien escribe este Salmo, escribe de la siguiente forma. Él escribe la tesis en una primera instancia y luego va a hablar acerca de los argumentos de esta tesis. Por lo tanto, todo el resumen del Salmo 23 se encuentra solo en el primer versículo. Y todo lo demás, desde el versículo 2 en adelante, es el detalle del primer versículo. Por eso solamente leí el versículo 1. Entonces, tomando esta correlación del descanso, de la paz, del encuentro con Jesucristo que tienen los reformadores y que nosotros debemos tener hoy día, en esta idea de que está terminando el mes de la Biblia y va a comenzar también la conmemoración del mes de la Reforma, debemos tener en consideración, y lo que vamos a tratar hoy día tiene que ver con la confianza en el tiempo de la aflicción. ¿En quién debemos confiar en el tiempo de la aflicción? ¿En quién debemos confiar cuando, como decía Juan de los 80, no podemos parar la olla? ¿En quién debemos confiar cuando no tenemos trabajo? ¿En quién debemos confiar si mañana empieza la tercera guerra? ¿En quién debemos confiar si tiempo atrás Rusia declaró ayuda a uno de nuestros países vecinos? En caso de guerra. En caso de un conflicto, ¿en quién vamos a confiar? En cosas más simples de la vida cotidiana. Cuando me está yendo mal, cuando tengo un problema con mi hijo, cuando tengo un problema con mi esposa, cuando tengo un problema con mi esposo, cuando tengo un problema con la mamá, cuando tengo un problema con el papá, con mis amigos, con mis vecinos. ¿Cómo voy a enfrentar ese conflicto? ¿Qué voy a hacer? Este texto, el Salmo 23, nos va a dar, de cierta manera, la solución que Dios quiere para nuestra vida, para solucionar los problemas y las dificultades. ¿Cómo enfrentamos los conflictos? ¿Cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a entender esta realidad? Y lo primero que nos va a decir el texto para enfrentar conflictos y enfrentar dificultades, y que también es la situación de los reformadores, pensemos en esa realidad, ¿cierto?, es que ellos reconocen que Dios es Jehová. Usted me dice, pero pastor, eso te perjudica. La Biblia dice que Dios es Jehová. Pero los reformadores, el rey David y nosotros debemos comprender quién es Jehová. Por eso el Salmo parte diciendo el Señor, pero la Reina Valera del 60 dice Jehová. Y en la mañana estuvimos trabajando un poco con algunas traducciones, ¿cierto? Y nosotros veíamos que la traducción más fidedigna de Jehová era más encima Yahweh, porque el hebreo no tenía vocales. Debemos saber quién es Jehová.
Y usted me parece, pero pastor, es perogrullo eso. Jehová es el Dios de la Biblia, pero es mucho más que el Dios de la Biblia. Jehová es el nombre que se le da a Dios cuando Él interviene en medio de la historia y salva a su pueblo. Por lo tanto, Jehová significa el Dios que salva, el Dios que está con su pueblo, el Dios que acompaña a su pueblo, el Dios que no desampara a su pueblo, es el Dios que tiene atento su oído a su pueblo y es el Dios que habla a su pueblo. Y cuando habla a su pueblo, es aquel que desafía, reta y anima a su pueblo. Así la Biblia va a denotar a Dios con otros nombres. De cierta manera, le va a decir el Adonai, el Shaddai, que es el Dios de paz, el Dios de los ejércitos, Señor de señores. Le va a dar distintos nombres. En Génesis se utiliza el Dios creador, Elohim, que significa el Dios creador. Pero cuando Dios se revela y se relaciona con su pueblo, es Jehová. Por lo tanto, en el tiempo de la aflicción, la iglesia debe reconocer que el Dios de la Escritura no es un Dios que está gobernando solamente en el trono y está arriba en su trono y nos dejó a nosotros a la deriva, sino que el Dios Jehová es el Dios que está en su trono, que descendió, se hizo hombre, se relaciona con nosotros y manifestó su salvación en Jesucristo. Por lo tanto, los reformadores entienden que Dios se humilló, se hizo hombre, nos reconcilió consigo mismo en su muerte y su resurrección, y entienden que es el Dios que está acompañando a su pueblo en todo momento. Entonces los reformadores entienden la siguiente línea retórica. Entonces, ¿por qué me voy a afligir si Dios está conmigo? ¿Por qué voy a estar preocupado del otro día si Dios está conmigo? Si las aves ni siembran ni ciegan y Dios de igual forma las alimenta. Cada día tiene su propio manos, como dicen. Por lo tanto, en el tiempo de la aflicción debemos reconocer y recordar esas palabras. Y a veces se nos olvida que Dios es Jehová y que está con su pueblo. Sino que lo que hacemos es decirle al Señor con nuestros actos: Señor, yo sé que tú eres Dios, eres el soberano, oré delante de ti, pero quédate en tu trono porque este pechito va a solucionar las cosas. Pero quédate ahí. Quédate ahí, hasta la puerta. Tenemos problemas familiares, tenemos problemas conyugales, tenemos problemas en el trabajo, hay dificultades en distintas situaciones. Pero Señor, quédate ahí. Y oramos más encima al Señor. Y oramos al Señor no con esa convicción teológica, no con esa convicción bíblica, sino que oramos al Señor con una convicción de: Señor, quédate afuera. Yo voy a solucionar estos problemas. No quiere decir esto flojera espiritual, no quiere decir flojera o irresponsabilidad, sino: Señor, quiero que tú intervengas realmente en mi vida. Mire, una anécdota que me pasó una vez con esta situación de las oraciones al Señor. Yo recuerdo un suceso de un chiquillo en la iglesia. Me dijo: pastor, estoy enamorado de una chiquilla de la iglesia. Ah, ya. ¿Y qué estás haciendo? Estoy orando al Señor para que el Señor me revele que si es la chiquilla o no es la chiquilla para mí. Ah, ya, sí que está orando. Sí. ¿Y qué oración hiciste? Pucha, es que es complicado, pastor, hacer una oración, pero ¿qué oración? Pues si nosotros somos limitados, a veces tenemos que decirle al Señor: Señor, somos tan limitados que necesitamos que tú intervengas de alguna manera. Y me dijo la siguiente respuesta. Me dijo: pastor, oré que hoy día viniera con zapatillas. Una señal. Yo conté a todas las niñas de la iglesia cuántas estaban con zapatillas. A veces hacemos oraciones que son sumamente, por decirlo, simpáticas. Pero yo dije: no, hay hecho otra oración, por ejemplo, y le conté mi caso particular con Abigail. Nuestra oración fue la siguiente: si yo soy aceptado en su familia y ella es aceptada en mi familia de buena manera, siendo las dos familias creyentes, es porque tú, Señor, has confirmado esta relación. Y me dijo: pastor, tiene razón. Voy a empezar a hablar así, hasta que después encontró la chiquilla, ya está felizmente casado con la niña. ¿A qué me refiero con esto? Es que a veces las oraciones que nosotros hacemos son oraciones sumamente superficiales.
Y son oraciones superficiales, porque nuestro concepto acerca de Dios es un concepto superficial. Nuestra oración va a ser profunda cuando nuestro conocimiento de Dios sea profundo. Por eso la Biblia dice que cuando oramos, oramos mal. El Espíritu Santo interpreta esta oración y la entrega delante del Señor como olor fragante. Pero ¿cuánto conocemos nosotros al Señor? ¿Usted sabe si lo que usted está pidiendo es la voluntad del Señor o no? Voy a hablar de la selección chilena antes de los 2 partidos que jugó. ¿Ya? Los jugadores se dan pase, ¿no es cierto? Y de repente la tiene Sánchez y la tira para allá y aparece Isla por detrás, ¿cierto? Y centra y ojalá gol de Chile. Pero eso lo hacen porque conviven, juegan, están juntos. Cuando no conviven, cuando no hay practicidad en las cosas, se olvidan. Entonces los 2 partidos pasados, ¿no es cierto? Sánchez dio un pase y la siguió por allá, y la dio por allá, la chuntamos. Y eso demuestra en una cosa tan simple como el fútbol, de que cuando más tiempo pasamos con alguien, más lo conocemos. Y más entendemos cómo juega, cómo se mueve, cómo se desarrolla, qué cosas hace, qué cosas no hace. Y esto también es sumamente práctico en la vida de la iglesia. Porque a veces nosotros llegamos a la iglesia o queremos compartir con el hermano y a veces decimos, el hermano se comportó de tal manera y me sentí como agredido, me sentí pasado a llevar por el hermano. Y quien conozca al hermano se va a dar cuenta de cómo es el hermano. Quiero contar un tema. Mi madre es abogada y por una situación puntual que se vivió dentro de la quinta iglesia, que mi mamá tuvo que defender al hermano de la iglesia particularmente. El hermano le dijo, ahora sé hermana porque usted hace. Ahora la amo. Ya no es el amor del Señor, ahora la amo. Sí, porque el amor del Señor es como un eslogan de decir, te voy a decir en el amor del Señor, pero igual voy a destrozar tu corazón. Te lo dije en el amor del Señor, es casi como el respeto de Valdivia, por respeto. Todo esto tiene que ver tan simple, mira, estas cosas tan simples de la vida cotidiana, con el concepto de Dios que tenemos. Y los reformadores sabían y tenían un concepto responsable, lo vamos a llamar el mejor, pero un concepto responsable acerca de quién es Dios. Ahora la pregunta es, ¿nosotros tenemos un concepto responsable de quién es Dios? ¿O tenemos un concepto superficial? Si nosotros tenemos un concepto superficial, siempre vamos a limitar a Dios en el conflicto y nos vamos a poner a nosotros sobre Dios para solucionar el conflicto. Ahora, volviendo a lo anterior, no quita nuestra responsabilidad porque somos responsables, porque Dios nos dotó de razón, de inteligencia, de sentimientos, de habilidades y capacidades para sortear un conflicto, una dificultad. No estoy negando eso. No es que el Señor va a solucionar el conflicto de manera mágica. Tuve un problema con un hermano, o quiero ir a hacer esto, o quiero hacer esto otro, entonces me voy a quedar sentado en los laureles porque estoy esperando que Dios lo haga. Es como el chiste de la inundación, ¿sabes? No le puedo contar el chiste, pero es que el tipo que está todo inundado, está arriba de la casa y llegó un bote salvavidas, después llegó un helicóptero, llegó un bote más chico y se murió. Entonces cuando llega al cielo dice, Señor, pero tú estabas esperando que tú me fueras a buscar, pero te fui a buscar 3 veces. ¿Sí? El tema tiene que ver, en el fondo, cuánto conocemos. Usted va a pasar más penas y más aflicción cuando menos conozca a Dios. Porque, y aquí voy a decir algo nuestro, súper presbiteriano. El fin del hombre es gozar de Dios y gozar del Padre. Mientras usted conozca a Dios, más gozosa va a ser su vida. Ahora, la única forma de vivir una vida gozosa y llena de alegría y de sortear las dificultades con alegría es solamente creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Que el Dios, Jehová, se hizo cercano en Jesucristo, igual a nosotros, para padecer lo mismo que nosotros, para morir en una cruz y reconciliarnos nuevamente con Dios. Es la única forma de una vida plena en alegría, plena en felicidad. Pero el texto bíblico nos va a seguir hablando y nos va a decir que no tan solo en el momento de la aflicción debemos reconocer y saber quién es Jehová, sino también comprender y entender que Jehová es nuestro pastor, no yo, ni el pastor él.
somos pastores por oficiales, porque tenemos esas características. Pero el pastor de pastores, que él cuida verdaderamente a su iglesia, es Dios, Jesús. Y reconocer que Jehová es pastor. Y aquí vamos, miren qué interesante el Salmo. Aquí me gusta el Salmo. Porque el Salmo dice así: que en verdes pastos me hace descansar. ¿Quién hace descansar en verdes pastos? El pastor. Junto a tranquilas aguas me conduce. El pastor conduce a las ovejas por tranquilas aguas. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. El pastor siempre cuidando las ovejas. Tu vara de pastor me reconforta y dispones ante mí un banquete. Puedes dejarlo ahí. La Reina Valera utiliza una frase que es tu vara y tu callado. ¿Ya? Esto es bien particular. Porque aquí contemporaneizó bien el término vara. ¿Ya? Pero voy a utilizar la vara y el callado. Hay una diferencia particular entre una vara y un callado. No son los mismos elementos. ¿Ya? Una tiene una punta con la cual se picanea. Y yo he visto la gente que va para el campo, ¿no es cierto? Los bueyes los picanean, ¿no? Y tiene una punta. La gente del campo le pone un clavo nomás y con eso picanean. Y la vara va marcando el paso, el camino, ¿no es cierto? Va marcando. Entonces es bien interesante, porque el texto bíblico está diciendo que el pastor, que Jehová, es aquel que picanea mi vida, pero también es aquel que conduce mi vida. Interesante cómo está aplicado el término. Entonces los reformadores, ellos sabían que Dios estaba picaneando su vida, inclusive con las circunstancias adversas que estaban viviendo, aún con la persecución, aún con la muerte, aún con el sacrificio, aún con el martirio, aún con la quema. Ellos entendían que Dios estaba picaneando, porque la fila de la gracia debía ser predicado. Y a veces en nuestra vida los conflictos son parte del picaneo de Dios, y son parte también de que Dios está marcando nuestro paso. Se lo digo de la siguiente forma: si el río suena, es porque piedra trae. Si la iglesia está calladita, pasamos piedra. Ahora, depende cómo hable la iglesia. No vamos a recordar este dato, pero depende cómo hable la iglesia. Porque hay forma y forma también. Forma y forma de respetar la esfera en la cual uno se encuentra. Esta es la esfera culta. Esta es la esfera de la universidad, que tiene un lenguaje distinto. Esta es la esfera de la familia, que tiene un lenguaje. No voy a hablar de la esfera política, porque ahí tomo la frase de Maquiavelo: el que hace política hizo pacto con el diablo. Pero tiene su esfera también. Su esfera de cómo establecer un diálogo. Por lo tanto, es interesante el texto. Pero el problema es que a nosotros no nos gusta que Dios nos picanee. Y es sumamente interesante cuando leemos el relato de la Escritura de una forma bien interesante. Yo le voy a dar de tarea para su casa: lea primera y segunda de Pedro. Casi me pasó, ¿verdad que Juan no tiene que leer? Primera y segunda de Pedro. Llega a poner hasta los pelos de punta. Cuando el mismo Pedro, cuando la palabra del Señor dice: y agradezcan que están pasando aflicción. Y van a pasar aflicción. Cuando el Señor escribe Apocalipsis, dice: y van a pasar pena. Y algunos van a ser enviados a la cárcel cuando escriba alguna de las iglesias, por causa de mi nombre. Si quieren, vamos al Nuevo Testamento, a los evangelios, la bienaventuranza. Felices los que os persigan por causa de mi nombre. Felicidad. Porque Dios inclusive utiliza los conflictos para picanearnos y para decirnos: parece que estás mal. No todas las veces para decirnos que estamos mal, a veces nos está diciendo que estamos bien. Pero Dios también marca mi rumbo. Y eso es sumamente interesante. Pero por sobre todas las cosas, Dios nos picanea y marca nuestro paso por medio de la Escritura. No tan solo por las circunstancias. Las circunstancias no son la revelación graciosa de Dios, son las circunstancias de la vida. Pero por medio de la Escritura Dios va dirigiendo nuestras vidas. Y es aquí cuando yo digo que la Biblia no me gusta. Sí, os digo de frente. No me gusta la Biblia. No me gusta porque cuando la leo me dice que yo soy feo, soy pecador y me voy al infierno. No me gusta que me digan eso. Pero al mismo tiempo encuentro la alegría, la paz y el gozo
Porque me dice que en Jesucristo hay redención de mis pecados y en Dios encuentro paz, alegría en el tiempo de conflicto. Amén. Y digo, amén. Ahora sí me gusta la Biblia. Y me gusta más gente. Entonces nosotros debemos entender que Dios es nuestro pastor. Ahora, voy a hacer no voy a decir bajada porque pedagogía de eso no se usa. Una adecuación curricular. Si Dios, que es el pastor, picanea y dirige los pasos de la iglesia, es nuestra labor también, como pastor, tanto mía como la del pastor Aire y la del consistorio, seguir el ejemplo. Y a veces no nos va a gustar lo que el consistorio nos tiene que decir. A veces no nos va a gustar lo que el presbítero nos tuvo que decir. Vamos a tener que llegar a nuestra casa y decir, chuta. A lo mejor a veces el presbítero está equivocado, el pastor también se puede equivocar, si somos falibles, somos seres humanos. El único que no se equivoca es Dios. Pero también tenemos que comprender eso. De que ellos de cierta manera no representan a la iglesia, sino que también representan la voluntad de Dios para la iglesia. Y también tenemos que entender eso. Pero el Señor es el pastor y dirige nuestra vida. Pero el texto bíblico también nos va a decir una última cosita. El Señor es mi pastor, nada. Y los reformadores, el salmista, el rey David, reconocen que solo en Jehová lo tienen todo. Quien tiene a Dios, lo tiene todo. Quien tiene a Dios, lo tiene todo. Por favor, entendamos esa frase. Amén. No está hablando económicamente, por si acaso. No está hablando circunstancialmente, tampoco. Está hablando esencialmente. ¿Usted necesita un auto? Aunque hoy día la sociedad nos dice que es un elemento de primera necesidad. ¿Necesita un auto? No. Yo le digo inmediatamente, no necesitamos un auto. Pero pastor, ¿cómo lo hace usted que vive en Maipú y viene aquí a Peñalolén? ¿La caminaría? Sí, la caminaría, porque biológicamente el ser humano está hecho para correr y para caminar. Por eso también somos bípedos. Y se lo digo por experiencia propia, que el otro día mandando currículum, caminé 2 horas y media, pero había que caminarla. ¿Podemos caminar? ¿Necesitamos una televisión? Sí, necesitamos un PlayStation. Bueno, no. Esencialmente no. Circunstancialmente, por comodidad, necesitamos varias cosas. Para que nuestra calidad de vida, entre comillas, sea más placentera, también necesitamos cosas. Pero esencialmente, esas cosas no nos definen como personas, no nos definen como ser humano, no nos definen como cristianos, sino que esencialmente con Dios lo tenemos todo. Yo le hago la pregunta, ¿usted lo tiene todo? Amén. A mí me cuesta, como pastor me cuesta decir, porque cuando digo, ¿sabe qué? Con el Dios lo tengo todo, y empiezo a analizar mi semana. ¿Cuántas veces le viene la semana? ¿Cuántas veces se me dio celular con mi señora? ¿Cuántas veces me refugié y encontré paz en el Señor? Significa que Dios no es mi todo. ¿Cuántas veces descansé? Hombres, ¿cuántas veces descansamos de nuestra responsabilidad o dejamos nuestra responsabilidad para que lo hicieran nuestras esposas? ¿Cuánto de esta semana dejamos nuestra responsabilidad para que la cumpliera el esposo? ¿O cuántas veces hemos dejado de cumplir nuestra responsabilidad para que la abuelita cumpla nuestra responsabilidad? Son cosas tan cotidianas, tan nuestras. Con Dios lo tenemos todo. Ahora, ¿qué significa tener todo? Tenemos todo el mundo, porque hay gente que ha malinterpretado este concepto. Con Dios lo tenemos todo, y como lo tenemos todo, yo soy hijo del rey, y como soy hijo del rey, le pongo el lápiz encima que sea. Y yo lo he visto dentro de contextos cristianos. Si no nos va a pasar nada, yo soy hijo del rey, ¿cómo nos van a cobrar esto? Pague nomás, no sé. Porque el hijo del rey también es responsable. ¿Qué significa todo? De que en Dios lo tenemos todo.
en forma esencial. Significa en que ninguna otra cosa debe satisfacer nuestro corazón más que Dios. Cuando nosotros decimos de que Dios es toda nuestra vida y que con Dios lo tenemos todo, es que nuestras necesidades están satisfechas plenamente en Dios. Y no vamos a poder afirmar eso si no tenemos comunión e intimidad con Dios y no conocemos a Dios Jehová. ¿Ven qué interesante el texto, cómo va hilándose una con la otra? Pero miren cómo termina el Salmo, porque esto es increíble. Cuando nosotros tenemos al Señor como un todo, versículo 5, el Señor dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y unge, me bendice, con perfume en mi cabeza. Y ha llenado mi copa, la copa de la bendición, y rebosa las bendiciones. La bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y por ende, en la casa de Jehová moraré por la paz. ¿Cómo vamos a enfrentar el conflicto? ¿Cómo vamos a enfrentar la dificultad? La hermana nos leyó el Salmo 119, que habla de estudiar la Escritura. Y este es el llamado también del Salmo 23, de conocer a Dios. Y es lo que hacen los reformadores. Conocen a Dios. Y cuando conocen a Dios, están dispuestos a entregar su vida al servicio de Dios. Porque Él sabe que en el momento de la aflicción, ellos reconocen que Dios está con ellos y los está cuidando, levantando, animando, fortaleciendo para su reino. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día y gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas en este momento y que en la actividad, Señor, que viene a continuación de celebrar tu cena, tu nombre sea glorificado. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén.